Bienvenidos a Decíamos Ayer. Para la historia de hoy vamos a viajar a los Países Bajos del siglo XVI. Ya llevamos 10 años de lo que hoy conocemos como la Guerra de los 80 años. Los habitantes de aquellas tierras fueron testigos de la victoria hereje de 1568 en Heligerle y la revancha hispana en Hemmingen. Las cosas por aquel territorio de la monarquía hispánica estaban lejos de calmarse. La rebelión, liderada por Guillermo de Orange, no paraba de avanzar, por lo que Felipe II sustituyó al gran duque de Alba por Luis de Requesens, con la intención de calmar los ánimos. Pero todo se quedó en eso, en intención, ya que los conflictos no hacían más que recrudecerse. Fue al final del gobierno de Requesens, con la muerte de este, cuando se vio uno de los momentos más comprometidos para los intereses hispánicos. A los rebeldes había que sumar el motín de las tropas españolas por falta de pagas. A algunos de estos soldados se les debía incluso el sueldo de 37 meses. Para reemplazar al fallecido Requesens, Felipe II nombró a Don Juan de Austria. El héroe de Lepanto se retrasó en tomar posesión de su puesto, produciéndose un periodo de desgobierno que fue utilizado por Guillermo de Orange y sus partidarios para afianzar sus posiciones. Don Juan partió hacia los Países Bajos a mediados de octubre de 1576. Atravesó Francia de incógnito, llegando a Luxemburgo el 3 de noviembre de 1576. Al día siguiente de su llegada, tuvo lugar lo que conocemos como el saqueo de Amberes por las tropas amotinadas. Como era de esperar, el descontento local aumentó. El trabajo que esperaba al héroe de Lepanto sería titánico. En propias palabras de Juan: llegué a este lugar el 3 de este mes y encontré las peores noticias posibles, pues solamente esta donde estoy y Frisia a cargo de Robles puede decirse que no están en rebelión. El resto están coaligados, alzando tropas, buscando ayuda exterior contra los españoles y haciendo y derogando leyes a su propia manera, haciendo todas estas cosas en nombre y parte del rey, cuyo nombre es usado para admitir a Orange dentro de Bruselas. Tras notificar al Consejo de Bruselas su llegada, se iniciaron las negociaciones entre Don Juan y los rebeldes. El proceso culminó con la promulgación el 17 de febrero de 1577 del Edicto Perpetuo. En él se aceptaban los acuerdos de la pacificación de Gante, por los que se declaraba la tolerancia religiosa en los Países Bajos, se realizaba una amnistía para los presos holandeses, se confirmaban y otorgaban nuevos privilegios a la nobleza y el clero protestante, se nombraba a Guillermo de Orange como estatuter de Holanda y Zelanda, y se sacaban los tercios de los Países Bajos en un plazo de 20 días. A cambio, los protestantes reconocían a Felipe II como su rey y a Juan de Austria como gobernador, actuando en nombre de este, y se comprometían a respetar a los católicos de sus territorios. La paz conseguida duró un suspiro. Guillermo de Orange, consolidado su posición en Holanda y Zelanda, no tenía ninguna intención de cumplir con lo acordado. Desde allí comenzaron a difundir calumnias sobre Don Juan de Austria y conspiraron para asesinarle. Ante la creciente tensión, Don Juan abandonó Bruselas y se dirigió a Namur junto a sus hombres. Tomando por sorpresa a los herejes, se refugiaron en el castillo de la ciudad, desde donde pidió ayuda a Felipe II, solicitando que autorizara el regreso de los tercios. El 2 de agosto, las tropas de los Estados Generales se hicieron con Amberes, entregada por los españoles al señor de Treslong, a quien tomaron como prisionero. En cuanto se recibió la noticia en Madrid, el monarca hispano reunió inmediatamente a su consejo de guerra, resolviendo acceder a las solicitudes de Juan de Austria, enviando al duque de Parma al frente de los tercios desde Milán. Por si los problemas fueran pocos, la nobleza católica ofreció el puesto de gobernador a Matías de Habsburgo, quien se uniría a Guillermo. Ambos marcharon sobre Bruselas, entrando a la ciudad el 18 de enero de 1578. A partir de entonces, Guillermo de Orange se convertía de facto en el gobernador de los Países Bajos. Paralelamente, Juan de Austria decidió poner más tierra de por medio y se retiró a Luxemburgo, para aguardar la llegada de los tercios, siendo la única ciudad junto con Namur que se mantenía leal al rey. El 17 de diciembre de 1577, Alejandro Farnesio, al frente de los tercios, se encontró con el héroe de Lepanto en Luxemburgo, tras haber recorrido el camino español, del cual hemos hecho un vídeo que te dejo aquí en la pestaña. Allí, los recién llegados se congregaron con las tropas locales, de mayoría valones, y mercenarios extranjeros, sumando un contingente de unos 17.000 hombres, de los cuales solamente 4.000 eran españoles. Este movimiento inspiró cierto temor en los rebeldes, quienes comenzaron a pedir el apoyo de Francia, Inglaterra y cualquiera que quisiera tocar las reales partes al monarca hispano. No era para menos, la calidad de las tropas era muy alta,
y los mandos del ejército real los formaban profesionales con larga experiencia. Entre ellos podemos encontrar a Cristóbal de Mondragón, Francisco Verdugo, Gaspar de Robles, Gabriel Niño, que había tomado el relevo de Julián Romero, tristemente fallecido hacía poco en Cremona. Por parte de los rebeldes, se formó un ejército a toda prisa para hacer frente a las fuerzas leales. Se estima que consiguieron reunir entre 15.000 a 20.000 infantes y unos 2.000 jinetes bajo el mando de Antoine Goignes. Guillermo de Orange consideraba que la mejor oportunidad para atacar a los españoles era en ese momento, después de una larga travesía y un periodo de inactividad. Sin embargo, Goignes cambió los planes, posiblemente por ser consciente de que no importaban los números ni el cansancio ante la calidad de los tercios. En lugar de atacar Namur, decidió replegarse hacia la ciudad amurallada de Gembloux, donde podía defenderse y esperar refuerzos, al tiempo que cortaba el avance español hacia Bruselas. Además, lo hizo de manera ostensible, quemando sus barracones y de esta manera avisando incluso a los realistas de su posición. Por ello, las sucesivas fuerzas de reconocimiento enviadas por Juan de Austria descubrieron las intenciones de los herejes fácilmente. El héroe de Lepanto sabía que la plaza ofrecía una posición excepcional para vigilar la entrada a la región de Brabante. Si los rebeldes conseguían replegarse a ella, convertiría a Gembloux en un obstáculo infranqueable, así que mandó reunir todas sus fuerzas y estar listas para el combate. Por otro lado, Don Juan también consideraba que solo tenía un pequeño ejército que había logrado reunir. Además, los rebeldes disponían de muchos más hombres de reserva y podían reclutar con mucha más facilidad que el español, que padecía toda clase de penurias económicas y escasez de tropas. Por ello, fue cauteloso en todo momento en el desarrollo de las operaciones, enviando un último reconocimiento para confirmar que los herejes estaban levantando el campamento para emprender la marcha a Gembloux. El día 31 de enero de 1578, el ejército de los rebeldes comenzó a replegarse hacia Gembloux. La disposición, según los cronistas de la época, dividieron en 3 cuerpos su infantería, y después de la retaguardia pusieron toda la caballería para asegurar mejor las espaldas. Por parte de los hispanos, Don Juan envió 3 escuadrones de jinetes, españoles, italianos y albaneses, bajo el mando de Octavio Gonzaga en la mañana del 31. También ordenó avanzar a Alonso de Acosta y al barón de Chevreaux con 600 arcabuceros valones y borgoñeses, junto con 120 hispanos de la bandera del capitán Troncoso y 150 piqueros alemanes como apoyo a la caballería. Por detrás, avanzaría el grueso del ejército con el estandarte real que portó Don Juan de Austria en la batalla de Lepanto, añadido la noche anterior con las palabras del propio héroe de Lepanto. Con esta señal vencí a los turcos, con esta venceré a los herejes. Gonzaga se adelantó con sus arcabuceros a caballo y comenzó a hostigar la retaguardia enemiga, en una zona de llanura adecuada para el ataque, obligando a varias compañías a detenerse, escudroñar y hacerles frente. Para acceder a esta parte llana era necesario ascender por unas cuestas que dificultaban la llegada de la infantería, por lo que Don Juan envió más infantería al mando de Cristóbal de Mondragón como refuerzo y ordenando a Gonzaga que se limitara a hostigar. Pero aquel día la suerte no estaba del lado de los rebeldes, ya que Gonzaga desobedeció las órdenes de Don Juan y presionó más las filas enemigas, obligándolas a retroceder. Temiendo que los herejes pudieran responder abalanzándose de golpe sobre sus fuerzas, Juan de Austria ordenó al capitán Perote, cuya compañía estaba en la vanguardia, que retrocediera. La orden fue recibida con indignación por parte del oficial, quien le contestó que él nunca había vuelto la espalda al enemigo y aunque quisiera, no podía. Para sorpresa de todos, Goignes no se decidió a mandar su caballería a combatir con la española. No solo no contraatacó, sino que las fuerzas rebeldes fueron retrocediendo aún más hasta quedar encajonados en lo bajo y angosto de un paso en pendiente. Tampoco habían defendido las cuestas y el acceso a la parte llana, ni habían tomado posiciones en el bosque. Por lo que, sin saberlo, los rebeldes estaban firmando su sentencia de muerte, porque entre las filas hispanas se encontraba Farnesio, quien se percató de la debilidad de la posición hereje y sin tiempo que perder, tomó el primer caballo disponible y con las palabras «Id a Juan de Austria y decile que Alejandro, acordándose del antiguo romano, se arroja en un hoyo para sacar de él, con el favor de Dios y con la fortuna de la casa de Austria, una cierta y grande victoria hoy». Tras lo cual se lanzó como un rayo al grito de Santiago:
Tras el duque de Parma salieron los capitanes Muzio Pagano, Aurelio Palermo y el barón de Billy, y sus tropas. Farnesio vadió un complicado arroyo para situarse sobre el flanco de la retaguardia de los holandeses, cargando sorpresivamente y desatando el pánico entre estos. La desbandada del enemigo fue aprovechada por Gonzaga, quien junto a la infantería de apoyo de Chevreau cargó contra el otro flanco con tal ahínco que provocó la huida de la caballería holandesa, que pasaba literalmente por encima de la infantería. Apenas 2000 jinetes habían puesto en jaque un ejército 10 veces superior. Fue entonces cuando la infantería española de apoyo hizo su aparición, dando buena cuenta de las tropas herejes que eran incapaces de oponer resistencia. A pesar de que la noche había caído por aquellas tierras, los hispanos continuaron cargando contra los rebeldes que habían corrido a refugiarse a Gembloux o a internarse en los bosques en dirección a Bruselas. Dos banderas españolas bajo el mando del capitán Gaspar Ortiz acabaron de descomponer al enemigo. Mientras tanto, en Gembloux, O'Higgins se refugiaba esperando poder resistir hasta que llegasen refuerzos. Esperanza que no tardó en desvanecerse en cuanto los cañones hispanos empezaron a dar buena cuenta de las murallas de la villa, ya que fue en ese momento cuando sus defensores se rindieron y entregaron. Don Juan perdonó la vida a los rendidos, incorporando a sus ejércitos a cuantos valones quisieran sumarse, y tomando juramento al resto de enemigos extranjeros de no volver a tomar las armas contra el rey español. Al finalizar la batalla, Don Juan de Austria reprochó a Alejandro Farnesio haber arriesgado su vida, y el rayo de la guerra replicó: «Había pensado que no podía llenar el cargo de capitán quien valerosamente no hubiera hecho primero el oficio de soldado». La derrota en Gembloux sorprendió a Guillermo de Orange y al resto de cabecillas de la rebelión festejando en Bruselas que el poder del Imperio español había quedado reducido a controlar Luxemburgo y la ciudad de Namur. No imaginaban que su ejército pudiera mostrarse tan frágil frente a los hispanos. Cuando llegaron los rumores de lo que había ocurrido, abandonaron rápidamente Bruselas y se refugiaron en Amberes sin ni siquiera esperar a que se confirmara la derrota. El balance de la batalla es un baile de números, pero aproximadamente los rebeldes perdieron entre 30 y 34 banderas, mientras que los hispanos tuvieron que lamentar solo una decena de caídos. A pesar de la inexactitud de los números, lo que es incuestionable es que la batalla fue una derrota absoluta de los rebeldes y un golpe durísimo en la moral de los mismos que hasta entonces creían que tenían la victoria en sus manos. Tal es así que la victoria española en Gembloux cambió por completo la situación de los Países Bajos, creando divisiones entre los mandos rebeldes, divisiones que llevarán a la ruptura de la Unión un año más tarde, pasando algunas provincias a ser leales nuevamente a la monarquía hispánica. Don Juan de Austria continuó hasta su muerte, en octubre de ese mismo año, con la ofensiva, avanzando de victoria en victoria por las provincias de Brabante, y posteriormente se le cedió el testigo a Alejandro Farnesio, que valiéndose de una mezcla de fuerza y diálogo, fue el general que más cerca tuvo la victoria final. Y hasta aquí la historia de hoy. ¿Qué os ha parecido? No te olvides dejármelo en los comentarios, y si te ha gustado, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal. Muchas gracias y hasta la próxima.